Estamos con Carlos Loza y Andrea Benítez Dumont de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Estamos aquí en Madrid y se han acercado los compañeros para poder hablar acerca de temas que tienen que ver con los genocidios, con la memoria histórica aquí y en Argentina. Pero antes que nada, un tema muy actual, tanto a Carlos como a Andrea. Murió Videla. ¿Qué nos dicen? Es la muerte de uno más de los responsables del genocidio efectuado en la Argentina. Es la muerte de uno más de los miembros del Plan Cóndor. Un miembro más y un alumno aventajado junto con Pinochet de la Escuela de las Américas de Estados Unidos. Tuvo un puntaje excelente. Creo que Pinochet nunca pudo superar que estuviera por delante de él. Es un muerto más. En realidad se murió con 87 años. Nosotros no esperábamos en ningún momento que él tuviera un momento de arrepentimiento de ninguno de los hechos cometidos. Por el contrario, siempre hizo gala de todo cuanto hizo, de la desaparición, de haber eliminado a madres, a niños, etcétera. Y tampoco esperábamos que dijera nada sobre los archivos de la dictadura. Es cierto que hubo una cierta explosión de alegría en algunas web y otras páginas y otras formas de comunicación. Nosotros no hemos podido dejar de pensar todo lo que significó el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976 y hemos pensado en todos y en cada uno de nuestros compañeros que nos faltan. Es verdad, se murió Videla, pero nos faltan 30.000. Cuando se conoció la noticia en Caos en la Red, lo primero que pensé es que murió donde tenía que morir, murió en la cárcel, porque justamente estamos en un estado, que es el Estado español, en que mueren cómodamente rodeados de su familia los médicos y sus curas. O sea que eso también fue importante a la hora de valorar que por lo menos había muerto en prisión, en una prisión común. Y efectivamente nos recordamos a los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas. Esto es real, pero también hubo un reconocimiento a que mínimamente no te des indignación como cuando mueren acá y mueren en sus casas. Sí, también es verdad que Videla estuvo durante muchos años gozando de la impunidad que gozaron todos los militares y las fuerzas represivas en Argentina, siendo los dueños de las calles en cualquier lugar se los encontraba. Tal es así que es a partir de 1995 más o menos que empiezan a generarse los escraches contra los domicilios de los militares. Uno de los más numerosos fue el que se hizo contra Videla en la avenida Cabildo, que es una avenida muy populosa y bueno, de un barrio bastante bien de la ciudad de Buenos Aires, y prácticamente duró 8 horas ese escrache, porque se iba incorporando gente, y era toda la personificación en ese momento, en ese escrache contra Videla. También hubo un escrache muy numeroso y también prolongado en la cooperativa de viviendas que tenía la Armada en Villa Urquiza, donde vivía Astiz, Asic, etcétera. Bueno, y ahí fue realmente una participación vecinal y barrial impresionante. Los escraches fue la visibilización del repudio social y eso ayudó muchísimo, también puso el acelerador en los juicios. Y te decía que es verdad que durante mucho tiempo Videla tuvo una tremenda impunidad, iba a misa, iba de paseo. Los juicios no fueron gratuitos, no fueron regalados, no fueron fáciles. Y murió en una cárcel, murió en el baño de una cárcel aparte. Y no es una cárcel muy común, es una cárcel de alta seguridad, pero los cuidadores, los del servicio penitenciario que están allí lo tratan de señor. Sí. Justamente vinculado con esto que decíamos de los escraches y de la gran movilización popular,
se me ocurre esta pregunta que tiene que ver, porque se habla muchísimo en el mundo de los juicios ejemplares contra los genocidas de la dictadura argentina. Pero mi pregunta así clarísima es, ¿esto fue fácil? Es decir, ¿es fácil al día de hoy? Y la otra pregunta también relacionada con la muerte de Videla y toda la información que se llevó. Pero esta información que sí está, ¿qué pasa con los archivos ocultos? Bueno, precisamente nosotros planteamos de un primer momento la necesidad de que se haga justicia, pero también rescatar la memoria y la verdad. La memoria tiene que ver con la identidad social y política de los compañeros, que está empezando a reconstruirse en estos últimos 2 o 3 años, y los juicios contribuyen a ello. Y el tema de la verdad es, por más doloroso que fuera, tiene que ver con poder conocer lo que todos ya sabemos, que los compañeros han sido asesinados, pero no nos conformamos con saber eso, sino que el Estado tiene la responsabilidad de decirnos qué pasó con cada uno de ellos, comunicarle a las familias o a sus compañeros, amigos, quiénes son los responsables de esos hechos, y finalmente reparar esto, que es irreparable, pero que el Estado tiene que reparar de alguna manera, el deterioro que se ha producido después de tantas décadas en la salud física, psicológica de cada uno de los afectados. Y en este sentido nosotros hemos presentado habeas corpus colectivos al gobierno actual, porque hay muchos compañeros que, si bien nos constan en algunos, en qué centros de clandestinos de detención y exterminio estuvieron, de otros no hay pistas de ninguno de ellos, y cuando nos cabe absolutamente la certeza de cómo, cuándo, en qué fecha y en qué momento fueron secuestrados. Entonces nosotros, esa información la tiene evidentemente el Estado, en algún lugar lo tiene. Hemos presentado habeas corpus colectivos en Buenos Aires, que ha dado lugar, en Mendoza, bueno, y en otras ciudades. Vamos a seguir presentándolos con nombres de compañeros que no tenemos ningún dato, no hay nadie que pueda testimoniar el paso de ellos por ningún centro clandestino. Esto seguro está en los archivos de la dictadura, aparte de los nombres, no solamente de las víctimas, también de las responsables de esos operativos, que es para nosotros también la forma reparatoria, hacer justicia con los responsables, que todos sean enjuiciados, los directos y los indirectos, la fuerza en su conjunto que ordenó que esa zona le pertenecía y por ende en esa zona operaba y atacaba a tal o cual grupo. Es una responsabilidad del Estado, como decía Carlos, es una responsabilidad del gobierno. La tuvo Néstor Kirchner y la tiene Cristina Fernández de Kirchner. Ambos tienen la responsabilidad. Digo Néstor Kirchner porque durante su mandato se abrieron la posibilidad de desarrollar los juicios, que ya hablaremos, digamos, la génesis de los mismos. Pero un gobierno donde el presidente o la presidenta es la comandante de las Fuerzas Armadas, del conjunto de las Fuerzas Armadas, tiene que tener un control político suficiente, se le presupone, para poder demandar dónde están esos archivos, y estamos seguros que en algún lado están y tienen la obligación. Es decir, que no se ha terminado, todavía falta. Es decir, cuando pensamos que ya está todo, no está todo ni mucho menos. No. Y esto tiene que quedar claro, porque hay en el imaginario colectivo, sobre todo, inclusive la sociedad argentina, ¿no? Es que ya está, ya se juzgó a todo el mundo. Bueno, esto no es así. No, en modo alguno. En modo alguno. Carlos, ¿podés aportar algo? Sí, es evidente que no se terminó porque todavía falta el móvil por el cual se produjo ese golpe de Estado. Y el móvil tiene que ver con la reestructuración de una sociedad y el aniquilamiento para producir un plan económico en el marco del neoliberalismo que produjo los ajustes, y para poder producir todo eso era necesario eliminar a los que ellos consideraban opositores. Entonces estos beneficiarios de la reestructuración económica de nuestro país tienen que ver también con el endeudamiento externo,
la ley de inversiones extranjeras y la ley de inversión de capitales. O sea, que son los tres elementos, o las tres patas en que se apoyó el golpe de Estado, o sea, para beneficiar a estos grupos. Y bueno, todos sabemos, en el 82 esa deuda contraída por los grupos privados fue estatizada y todavía se sigue pagando. Y otro elemento más es que el aparato de la dictadura siguió funcionando dentro de la administración, tuvo su continuidad. En un momento dado, hace 4 o 5 años, Correpi había lanzado un informe donde daba una cifra de 7.900 y pico de funcionarios de la dictadura que seguían funcionando dentro del aparato estatal. Bueno, nosotros hemos denunciado a Gerardo Martínez, que es miembro del oficial de inteligencia del batallón 601, que está en la UOCRA, ¿no? ¿Cómo es? El secretario general de la UOCRA, a los besos y a los abrazos con la presidenta. En alguna vez hemos publicado alguna foto. Ningún amigo le puede decir a Cristina Fernández que es un oficial de inteligencia, que por ende está implicado en los crímenes cometidos por la dictadura. Es uno de los casos, pero bueno, existen también otros, ¿no? Esto que están diciendo genera una pregunta también, y tiene que ver con cómo se iniciaron las causas en el exterior contra los genocidas, para que eso diera una apertura en Argentina, ¿no? Esto de la génesis que estabas diciendo. Sí. Bueno, después del juicio a la Junta, hubo, y donde se visibilizó, donde muchos compañeros pudieron dar testimonio, donde se implicó y se pudo probar ya lo que todos veníamos denunciando, y los organismos de derechos humanos, toda la resistencia que hubo en los campos de detención de clandestinos, de exterminio, pero se pudo visibilizar claramente la voz de los sobrevivientes, la voz de los 30.000. Bueno, para nosotros una voz que nos engloba a muchos es la de Adriana Calvo, entrañable compañera que seguimos añorando, pero también está presente en nuestras luchas, en nuestro cotidiano quehacer de justicia. Puso en voz toda una situación y causas y nombres y centros y oficiales. Bueno, la nombro a ella especialmente por la relación de militancia y afectiva que tiene que ver nuestra compañera, que fue una de las creadoras y paridoras de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Luego de los juicios, y hubo otros compañeros, muchos más que dieron testimonio en ese momento, que lo pudieron hacer. Se creó la asociación, comenzó a forjarse la asociación con un trabajo dificultosísimo, que era el estar haciendo un trabajo de recolección de datos, de tratamiento de datos, de entrecruzamiento, de cotejar, de verificar, de constatar, de volver a preguntar, bueno. Y se formando durante todas las leyes que fueron, la de impunidad, la de y de punto final, que tuvieron vigencia en la Argentina, los organismos de derechos humanos, la Asociación de Detenidos Desaparecidos, no paró en su trabajo, siguió trabajando sobre esto constante y permanentemente. Otros organismos seguían reclamando en marchas, en concentraciones, contra la aberración de estas leyes. Era inconcebible que hayan sido amnistiados realmente por gobiernos constitucionales que hicieron en su momento campaña electoral con los derechos humanos. Y después, bueno, con el indulto inmundo de Carlos Menem, que fueron indultados, que por eso hablaba de toda la impunidad que gozó Videla durante tantos años. Con Menem salió prácticamente a las 24 horas, ¿no? Él y los comandantes, los otros comandantes. Bueno, todo esto que venía moviéndose, que no había parado en las calles, en las plazas, en el trabajo de la recopilación de datos,
por momentos crecía, por momentos bajaba, dependía un poco de las situaciones que se daban, y al mismo tiempo también continuaba la represión de los mismos, por las mismas políticas neoliberales que la dictadura a golpe de Estado y a golpe de bota, de armas, de tortura, había iniciado en la Argentina. Bueno, y así fue hasta que en un momento dado estas marchas, estas concentraciones, marchas de 24 horas, concentraciones poderosas, muchos grupos de solidaridad en el exterior con los organismos de derechos humanos, ocurrió que en el año 1995 la Unión Progresista de Fiscales, que habían estado, me acordé del apellido del fiscal, que es Carlos Castresana, había estado justamente en un congreso por América Latina y se encontró de golpe en Plaza de Mayo y quedó muy impactado por la participación, por la presencia de las madres, las abuelas, bueno, y fue sensible obviamente a todo ello y presentaron como Unión Progresista de Fiscales una demanda contra los miembros de las Fuerzas Armadas que pudieran ser identificadas por dos delitos, el de terrorismo y el de torturas. No había en ese momento otra posibilidad de hacerlo bajo otra imputación criminal para que pudiera ser iniciada una causa. Esa causa se inició el 19 de febrero de 1996 con estos dos delitos. El trabajo, hasta que las partes, las distintas querellas nos presentamos, nosotros no nos quedamos ni con terrorismo, porque es terrorismo de Estado, no mezclemos. El terrorismo de Estado es una cosa, y lo que dicen los gobiernos y los estados sobre el terrorismo, bueno, desde la pobreza en adelante se puede ser terrorista. Entonces, fundamentalmente nosotros no queríamos que ese hecho fuera el determinante, el eje de la causa, aunque a mí no me molesta en modo alguno, no nos ha molestado que le dijeran terrorista alguien que efectivamente ejerció el terror contra la población, torturó y masacró, pero bueno, terrorismo de Estado. Entonces planteábamos algo que parecía absolutamente imposible, descabellado, que no figuraba en el Código Penal español, en ningún lado, que era genocidio. Y entramos en un debate político, ideológico y jurídico de por qué nosotros nos basábamos en que sí era genocidio. No encontrábamos en otras querellas coincidencias. Cada uno tendría sus motivaciones, unas eran juridicistas únicamente, y probablemente también había intereses políticos, de que si hago esto, juego de tal manera y me llevo el currículum de tal manera. Nosotros realmente no tenemos nada que perder, por el contrario, tenemos toda la justicia por ganar, y esa lucha ya hemos perdido tanto, 30.000 razones de justicia tenemos para luchar. Entonces, bueno, desde un principio planteamos genocidio. Y ahí, en cada uno de los interrogatorios, en cada uno de los testimonios, todos los compañeros de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, se hablaba y se planteaba de por qué había sido un plan de exterminio, por qué había sido un plan sistemático, y se cubría todas las características de lo que figura como el peor de los crímenes, que es el crimen de genocidio, porque abarca las aberraciones más terroríficas que pueda hacer un Estado contra un grupo. Aquí entraba la discusión jurídica, porque la política no pudo ser discutida nunca gracias a Stalin, porque la Convención de la Convención para la Prevención contra el Delito de Genocidio de 1948, que fue escrita justamente con la sangre del Holocausto, la discusión política no la permitió Stalin. Esto fue un acuerdo de todas las fuerzas con el tema de lo que había ejercido el gobierno de Hitler y las fuerzas hitlerianas, pero no se podía, no podía figurar en la convención grupo político. Sí figuraba grupo nacional, grupo étnico, religioso, con las distintas características. Ahora, nosotros no hicimos el problema grande que tenían los sociólogos, es decir, no es un politicidio.
Nos teníamos que remontar a la Grecia clásica para hablar de politicidio, y nos corrían los tiempos. ¿Y por qué hay que remontarse a la Grecia clásica cuando pasó en 1976 que hubo un plan concreto de exterminio a unos grupos políticos, no importaba qué características tuviera, pero que sí que se oponían a una política concreta de un Estado? Bueno, esto que parece elemental fue una pelea en cada testimonio, una pelea en cada pregunta a cada uno de los personajes que estaban allí. Bueno, vino Gilingo y otros después que se negaban a contestar, pero bueno. Bueno, y también debemos decir que es una larguísima lucha que ha costado muchísimo esfuerzo llevar adelante. Estos reclamos nosotros los remontamos al mismo momento en que se produjeron los hechos, donde los familiares y los compañeros se movilizaron en el mismo día de su secuestro, el día posterior, y se hicieron innumerables reclamos y recorridas en comisarías, en iglesias, en comandos de las Fuerzas Armadas. En cualquier lugar se iba a pedir, hasta que surgieron colectivamente algunas organizaciones. Fundamentalmente surgieron los más conocidos de los organismos de derechos humanos. Tal vez la MADES es el más conocido, pero han surgido otros más. Y luego, cuando se instauró el gobierno constitucional en 1983, que se inician las causas también con los mismos militares que estaban siendo acusados, y estando ellos en actividad, los testimonios de familiares, de sobrevivientes, de testigos, también ha costado un esfuerzo enorme. Entonces, este juicio es una construcción de todo nuestro pueblo durante décadas. O sea, cada una de las acciones y cada uno de los familiares ha realizado muchas: la presentación de habeas corpus con abogados o sin abogados, la búsqueda permanente de contactos con la prensa, con el exterior, de solicitar información de cualquier manera, ha hecho que se haya constituido prácticamente un movimiento de derechos humanos en Argentina muy amplio, que tiene una repercusión enorme, y que podemos decir que en Argentina es el hecho masivo por excelencia en repudio a la dictadura, todos los 24 de marzo. Entonces, todo esto también ha llevado a que los jueces hayan tenido que, una vez restablecer, anular la ley de obediencia de punto final, luego de este larguísimo proceso de impunidad, los jueces hayan tenido que acelerar algunas de las causas, y nosotros hemos peleado también durante las causas como organismo de derechos humanos para evitar la fragmentación, para que los mismos testigos no tuvieran que concurrir tantas veces a declarar por uno o dos represores, porque se acostumbraba a hacer por algunos casos y algunos pocos represores. En el caso del juicio de ESMA II, que terminó en el 2010, también se seleccionaron 86 casos cuando hay 800. Bueno, ahora en el 28 de noviembre comenzó el juicio, la causa ESMA, y hay 800 casos con casi 67 represores acusados. Entonces, todo esto también va llevando a que se nos hace muy difícil, porque a veces hasta tenemos que recurrir a la búsqueda de los testigos por parte de los organismos de derechos humanos. El Estado a veces tiene falencia para encontrar a esos testigos, y nosotros debemos estar reconstruyendo, inclusive hasta cronológicamente, el hecho de las caídas, para poder dar mayor credibilidad y poder acercarnos a la verdad de lo que ha pasado con cada uno de nuestros compañeros. Nosotros no queremos dejar a ningún compañero que pueda sin justicia, especialmente porque son nuestros compañeros, y también porque sus familiares, nuestra sociedad, lo reclama. Que así como planteamos la justicia por los 30.000 compañeros sin ningún tipo de discriminación de ningún tipo ni clase, también lo queremos contra todos los represores. Esta dinámica endiablada que planteaba
Carlos, que se lleva a cabo con los juicios, ocurre, por ejemplo, que Bussi, el carnicero de Tucumán, fue juzgado por 3 o 4 veces y condenado a cadena perpetua en 3 juicios. Y sin embargo, no era por el conjunto de los casos, como ahora sí existe una mega causa de arsenales. Es decir, que aún así, durante el ejercicio de la presencia constante de la demanda y las querellas en los juicios, también se está abriendo una brecha. Primero nos dijeron, no, un caso, dos casos, no, querellas individuales, no colectivas. Bueno, no, contra un represor, no. Nosotros seguimos apuntando a que es la fuerza que está comprometida en su conjunto, como lo fue. Bussi fue no solamente general en Tucumán, sino también después gobernador en Tucumán, y estaba con todo, y ahí están las empresas azucareras más acabadamente cómplices del genocidio que hubo de la represión contra el pueblo tucumano. Hay documentos gráficos, escritos, sobrevivientes. Entonces, impresionante. El ingenio Ledesma, perdón, y Jujuy es uno de los casos más terribles, pero es toda la zona de Tucumán, Salta, Jujuy, que bueno, como estaba lejos aparentemente, no tenía. Pero vuelvo a repetir que queremos que sea enjuiciado el conjunto de las Fuerzas Armadas en todas las causas, ¿no? Por eso, para nosotros es una victoria que en este momento, en la causa de ESMA 3, sea por 800 casos y casi contra 68 represores. Escuchando lo que me dicen, pero además conociendo el trabajo infatigable de los organismos de derechos humanos, de las asociaciones y de los movimientos sociales en Argentina, ¿cómo les cae, porque a mí me cae muy mal efectivamente, cómo les cae escuchar todo el tiempo que los gobiernos tanto de Néstor como de Cristina son poco menos que adalides de derechos humanos y que lo que está sucediendo hoy es gracias al accionar de los gobiernos Kirchner? La opinión, por favor. Sí, bueno, la política que llevan a cabo algunos gobiernos parecería que no tienen abuelita, que necesitan constantemente tirarse, construirse un imaginario para vender en el exterior y en el interior. Entonces, en el interior conforman una fuerza política adepta, con 3 o 4 consignas, sin una profundización política, pero ni Néstor Kirchner ni Cristina Fernández son los aperturistas de los juicios. Es verdad que fue durante el momento en que Néstor Kirchner estaba como presidente, pero entre otras de las cosas significó que el juicio de Madrid, donde había sido condenado Scilingo a 640 años por la pena de genocidio, que finalmente conseguimos, los juicios que se estaban haciendo en Italia por ciudadanos italianos, víctimas del genocidio en Argentina, los juicios en Francia, en Alemania, también sumemos el de Suecia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expidió un interrogante a Néstor Kirchner: cómo podía ser que un gobierno adscripto aparte al reglamento, que por cierto es muy claro, para ser miembro de pleno derecho en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las pautas que se tienen que cumplir. Y una de las pautas es el enjuiciamiento, persecución y enjuiciamiento de todo crimen de lesa humanidad que se cometa o que se haya cometido. Eso está en el reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Argentina es miembro de la Comisión Interamericana. Ocurría que hasta el 2003 estaban las leyes de impunidad impidiendo que sean perseguidos los crímenes de lesa humanidad que se cometen y se cometieron. Entonces, bueno, todo este tipo de presiones a nivel internacional y a nivel interno, que las organizaciones de derechos humanos, como marcábamos, que no cejaron un solo día y que no cejamos de seguir reclamando por los 30.000 compañeros, justicia por los 30.000 compañeros, abrieron las compuertas. Ya era insostenible que no pudieran enjuiciarse, y también era insostenible, bueno, los escraches que comentaba, que era la civilización social del repudio de que los genocidas estuvieran caminando por las calles. Se hizo insoportable.
se le hizo realmente insoportable. Y esa ola de fraternidad conjunta y de fuerza y de decisión política abrió las puertas realmente para que se abrieran estos juicios. Bueno, entonces una pregunta que tiene que ver con lo de allá y lo de acá, ¿no? Porque ¿cómo se valora desde Argentina, pues ustedes me lo pueden decir, la actitud del gobierno y el Estado español que impide las declaraciones en el juicio abierto en su país? ¿Qué? No, Bueno, hay una cuestión de ida y vuelta, ¿no? Parece que inicialmente en el 96 que se hicieron las causas de aquí contra los genocidas, que por cierto, también el gobierno español puso un montón de obstáculos al respecto. La Fiscalía de la Audiencia Nacional no quería que se llevaran a cabo, quería la nulidad de todos los juicios. El fiscal general del Estado también pedía la nulidad de los juicios. El gobierno, el ministro de Justicia, el ministro del Interior, todos ellos se expedían rápidamente, en ese momento se iniciaron cuando era Aznar presidente. Imagínate la resistencia que hubo por parte del gobierno. Claro está, no así de la sociedad española, que venía a acompañar en cada sesión de la Audiencia Nacional. Y parece que ahora hay un revival de la situación. En Argentina se puede abrir una causa, ¿por qué? Porque está asentado el principio de justicia universal. Los crímenes de lesa humanidad, los crímenes del genocidio, llevan implicados en su enunciación la corresponsabilidad de todos y cada uno de los estados y de los gobiernos. Yo agregaría la corresponsabilidad de conciencia de todos y cada uno de los movimientos sociales, de los movimientos por derechos humanos, de los movimientos de justicia que existen en el mundo. La República Española, el franquismo posterior, no fue una herida solamente soportada en el Estado español, dolió al conjunto del mundo y al conjunto de las fuerzas antifascistas. En Argentina existió durante años un comité de recepción a los refugiados y exiliados españoles, donde no se les pedía absolutamente ningún documento, ni lo tenían. Estaba en la Argentina el presidente de la República en el exilio, que era el profesor Jiménez de Azúa, y ubicaba a todos los españoles que venían sin documentación, perseguidos por supuesto, en trabajos de las facultades, como ujieres, bueno, en distintos trabajos que dependían, pero con consenso social y con consenso político. Era una personalidad a nivel del campo jurídico, pero también a nivel del campo humanitario y humano, ¿no? Y un referente político. Hablar de la República Española, más allá de las tendencias, diferencias y corrientes al respecto, era una lucha contra el fascismo. Entonces, bueno, en realidad, al hablar de la resistencia antifascista, nunca dejó de tener lugar ni espacio, ni en Argentina, ni en México, ni en el conjunto de América Latina, y prácticamente en ningún lugar del mundo. La reivindicación contra el franquismo, los crímenes del franquismo, era uno de los puntos, de las banderas de todo movimiento de justicia. Por ejemplo, me acuerdo que en un momento dado nosotros en la Argentina, en los 70, hablábamos contra el fin de la guerra en Vietnam y contra el franquismo, era el segundo punto inmediato. Bueno, todo esto que tiene que ver con la huella que también dejaron los luchadores antifascistas en Argentina, en México, en Colombia, en Venezuela, en España, donde se sigue la huella de la lucha. Y que lo insólito es
que en el gobierno anterior se hacían homenajes en Mauthausen, donde habían sido masacrados presos políticos de la República, y sin embargo en las cunetas del Estado español no se pueden levantar los huesos ni los restos, donde cabe constancia acabada, donde fueron fusilados compañeros, no importa, compañeros antifranquistas. Bueno, eso es una cosa que faltaba completar, y esta creo que es la indignación nuevamente. Se puede intentar desarrollar y afianzar políticas de hipocresía, de doble moral, de triple moral, pero llega un momento en que la indignación estalla. Cuando la indignación estalla, se consagra el derecho a la rebelión, y es lo que ha pasado también con la causa y la querella en la Argentina por los delitos del franquismo. De golpe se podían desenterrar los huesos, pero no podían ser entregados a los familiares. ¿Por qué no? Porque la ley de la memoria histórica no lo permitía para tanto. Entonces, bueno, era sacar los huesos, identificarlos y volver a dejarlos en su lugar. Bueno, ¿por qué? Porque lo determinaba una ley. De última, se le expropiaba la posibilidad a un familiar, a los compañeros, hacerle otro tipo de homenaje, si se quiere, o no. Bueno, no importa. Pero ¿por qué el Estado tenía que determinar sobre el destino de esos huesos? ¿Por qué de última iba a ser el franquismo el dueño del destino de esos huesos? Porque es el franquismo el que produjo esas muertes. Entonces se le dejaba nuevamente en manos de ellos. Bueno, este hecho de que la memoria histórica fue un proyecto frustrado en la ley de memoria histórica en el Estado español, y a raíz de todos estos movimientos que se fueron dando de solidaridad, ojo, que en los pueblos la gente comenzó a decir: yo sé de tal, yo tengo familiares aquí, y que participó muchísima gente en los desenterramientos de los huesos, en la localización y desenterramiento de los huesos, fue una de las motivaciones más determinantes que se inició la querella por los crímenes del franquismo, y amparados en el principio de justicia universal, esto que hablábamos recientemente, que los crímenes de lesa humanidad y de genocidio abarcan la corresponsabilidad de todos los gobiernos y estados, pero también nos abarcan en la conciencia de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de este mundo. El 14 de abril del 2010, el 14 de abril, en homenaje a la República Española, se presentó una querella, amparados en los principios de justicia universal, una querella por las víctimas del franquismo. Uno de ellos, bueno, es el hijo de un alcalde republicano, Darío Rivas, etcétera, entre otros, porque está la familia de Salvador Puig Antich, que fue el último asesinado por Franco mediante el garrote vil en 1974. Y se pide no solamente la imputación de los que acabadamente hay conciencia de la responsabilidad de la detención, ejecución de las distintas familiares por los cuales se pide justicia, sino también la implicación de miembros del gobierno de Franco que aún pertenecen y que aún están con vida. El caso de Martín Villa, el caso del suegro del ministro de Justicia, Gallardón. Ellos son corresponsables de las acciones que tuvo el gobierno de Franco en los últimos años sobre los represaliados del franquismo. Entonces nos encontramos que las víctimas y familiares y amigos y compañeros de las víctimas del franquismo no pueden encontrar en el espacio, como nos pasaba a nosotros, que no podíamos encontrar por las leyes de impunidad un espacio de justicia, de reclamo de justicia. Acá no puede ser por la ley, la supuesta ley de amnistía, y en realidad es por los pactos que se llegaron a acuerdos, bueno, que no iba a ser juzgado ni procesado a nadie, los famosos pactos de la Moncloa. Bueno, como no hay ese espacio, pero existe la justicia universal, de la cual el Estado español, Argentina, y en realidad, a excepción de dos países, prácticamente son todos signatarios de esta convención, convención en Naciones Unidas. Se pudo abrir la querella el 14 de abril de 2010.
cada vez se integra más gente a la querella, cada vez ve más posibilidades de que pueda haber justicia. Hay una red de asociaciones, de familiares y de compañeros y de presos políticos del franquismo que están incluidos en esta querella. Recientemente se había establecido la posibilidad de las videoconferencias en la Embajada Argentina. El ministro de Exteriores español envió notas o tuvo una entrevista o un llamado con el embajador argentino, que el embajador argentino insólitamente, en vez de hacerle caso a la orden de una jueza argentina donde se establecía esto, por supuesto que está una jueza argentina avalada por el conjunto del Poder Judicial, terminó acatando lo que el ministro de Exteriores español subordinó la justicia argentina al ministro de Exteriores español, subordinó la justicia argentina al gobierno español. Entonces se suspendieron las videoconferencias. Ahora hay un retracto por parte de la Embajada Argentina que vamos a ver cómo se concreta, porque dijo en principio que él iba a pagar personalmente el viaje de los que no pudieron en ese momento testificar, que eran como 15 personas. El 26 de mayo es la nueva cita de las videoconferencias y del viaje, que estaba programado para que van a ir familiares y víctimas del franquismo a Argentina. Vamos a ver qué hace. Todavía no hemos tenido noticias de que la Embajada Argentina haya librado el talón correspondiente para el pago de los billetes, pero lo que nos parece mucho más lógico y más idóneo es que se realicen las videoconferencias en el consulado, en la Embajada Argentina. Es territorio argentino. En el territorio argentino están vigentes las leyes argentinas. Las órdenes de justicia de una jueza argentina tienen vigencia en el territorio argentino. Y realmente me parece que es un castigo más. Gente muy anciana que viene de pueblos, tener que hacer un viaje de 14.000 kilómetros, de muchísimas horas en avión, para ir a declarar, no en soledad, pero acá lo puede hacer arropado con su familia, en su pueblo, en sus lugares, que por ahí se siente más acolchado que haciendo semejante viaje para gente que probablemente nunca ha viajado, ¿no? Y por ahí le puede significar un temor o un obstáculo. Bueno, de cualquier manera, hagan lo que hagan, se va a seguir adelante. Hubo recientemente un encuentro estatal de todas las organizaciones participantes en la lucha en esto, en que haya justicia para los represaliados por el franquismo. Y bueno, se han actualizado un montón de datos, aparte se ha coordinado mucho más, se ha fortalecido la coordinación y ha tomado muchísimo vigor la causa, ¿no? Bueno, un deseo, algo que quieran decir. En principio un deseo, ¿no? Porque creo que más allá de lo que sí hemos hablado, que esperamos que siga en Argentina y que se está logrando, un deseo para la justicia de los crímenes del franquismo en el Estado español. Y bueno, ¿y algo más que quieran decir para terminar la entrevista? Bueno, sí, por supuesto que estamos en una etapa histórica y la figura de genocidio para estos crímenes tiene que ver con una construcción que realizamos los pueblos. Y en realidad estos hechos que han sucedido hace tantas décadas, tanto en Argentina como en España, merecen la reparación que los familiares necesitan. La forma de testimoniar de cada uno de ellos apunta a esa reparación. También es un derecho que tienen a poder decir lo que saben y lo que sienten por esa situación, por una situación que es irreparable, ¿no? Y lo otro, la figura de genocidio tiene que ver con grupos organizados, seleccionados por el Estado para exterminarlos. Entonces, esto también muestra que el genocidio no es un fin en sí mismo, es un instrumento que se utiliza para construir o reconstruir determinados tipos de sociedades,
en función del aparato del Estado que fue tomado por la fuerza por clases sociales que tienen otros intereses totalmente contrarios al pueblo, y que para poder hacerlo necesitan instaurar el miedo. El miedo se instaura con el genocidio. La consecuencia inmediata del genocidio es el miedo que paraliza a las sociedades, les impide reconstruirse, autoorganizarse y reclamar por sus derechos. Entonces, esta es una etapa de dar a conocer, poner en evidencia lo que significa el genocidio. Y por otro lado, el tema de la memoria histórica, un término tan utilizado y se utiliza a veces como diciendo, bueno, tenemos que aprender de la historia para no repetir sus errores, y resulta que nadie habla de cuáles fueron esos errores y cómo son visibilizados por cada uno de esos supuestos errores y aciertos. Evidentemente hay visiones, y yo me acuerdo de una película precisamente española, donde 13 Rosas, donde en una última carta de una de ellas, de las compañeras, le dice a su hijo que mi nombre no se borre de la historia. Y esos nombres no se tienen que borrar de la historia, porque ellos son estos compañeros de todas las luchas de todos los tiempos, tienen que ser rescatados porque sirven de ejemplo para seguir luchando, y de ninguna manera debe olvidárselos, porque olvidárselos es como hacerlos desaparecer otra vez. Entonces, por eso a nosotros nos impulsa no solo el deseo de justicia y de verdad, sino fundamentalmente lo de reconstruir la memoria para que las nuevas generaciones aprendan de esos ejemplos que son los más heroicos, los más valientes, los que pelearon más intensamente por la libertad y que fueron precisamente silenciados por estos genocidios. Sí, y esta sensación de que nada nos es ajeno, ¿no? Que la lucha antifascista fue consustancial también en la lucha argentina contra el fascismo, que la solidaridad es la ternura de los pueblos, y nosotros la vivimos, la disfrutamos en su momento, y qué menos que ejercerla cada día, porque probablemente la solidaridad tenga mucho más que ver con la condición humana. El oficio humano debe ser la solidaridad. La solidaridad de los pueblos, de los oprimidos, de los explotados, justamente contra los poderosos del capital, que no se detienen en nada ni con nada para frente a ningún crimen se detienen para cometer, con tal de seguir en sus ganancias, seguir en sus privilegios, en sus impunidades, en su control, en los dueños aparentemente del mundo y de la vida, ¿no? de miles de seres humanos. El decir no y el haber dicho sí se puede y no tenemos miedo, en un lado y en otro de las orillas por las que transitamos los distintos canales de lucha, creo que es el refuerzo de gritar cárcel común y efectiva a todos los genocidas, a todos los genocidas. Lo importante es saber, hablando del miedo, ¿no? Eso tan claro de nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Y así esperemos seguir. Desde luego, Caos en la Red les agradece este espacio, les agradece sus opiniones, esta reflexión histórica además, y desde luego firmes y comprometidos y comprometidas en la lucha contra el fascismo. Gracias. Y nosotros agradecemos especialmente a Caos en la Red el espacio de fraternidad y solidaridad que tienen siempre con los seres humanos detenidos desaparecidos. Gracias, compañeros. Gracias.